la razón detrás de este consejo por parte de Renner es debido a que la mitad del tributo sería dado como un regalo hacia el reino hechicero por tomarse la molestia de intentar formar relaciones amistosas con el reino de Re-Estice. Por otro lado, la segunda mitad era una ofrenda hacia el reino hechicero, para así tratar de evitar un posible conflicto y que desencadene en una guerra. En pocas palabras, el príncipe iba a dar dinero al reino hechicero por su visita y para que no los ataque. Por cierto, Sanak sintió verdadero temor con la inteligencia de su hermana, debido a que el joven príncipe no sabía qué decisiones tomar en las relaciones con el reino hechicero. Mientras que su hermana le había dado una solución de manera tan sencilla casi inmediatamente. En ese momento, al príncipe se le pasó por la cabeza la idea de asesinar a Renner. Pero como la princesa estaba escoltada por prácticamente los humanos más poderosos del reino, era bastante difícil ponerle una mano encima y peor volverla su enemiga. Por eso, una vez solucionado el asunto con el reino hechicero, Sanak quería enviar a Renner lo más lejos posible para así quitársela de encima. Bueno chicos, bienvenidos a las curiosidades y comparaciones del anime Overlord temporada 4 capítulo 2. Si les gustó el video, like, suscripción y comentario. Ustedes saben quién escribió el guión de este video, y empecemos con número 1. Omitido por el anime. Esto es con respecto al capítulo anterior. Antes de que Ainz se reuniera con el jefe del gremio de aventureros. El jefe del gremio se encontraba en una reunión con su antiguo amigo, que era el jefe del gremio de magos, llamado Theo Rakesier, un hombre excesivamente delgado, a punto de considerarse anoréxico. Estos dos se reunían por las mañanas, porque creían que los no muertos que patrullaban las calles eran más débiles y distraídos a esa hora del día. Entonces, querían aprovechar esos momentos para hacer sus movimientos. Sus reuniones consistían precisamente para intercambiar información acerca de los últimos acontecimientos en el reino hechicero. De esa manera, tomar las acciones necesarias para salvaguardar las vidas de los ciudadanos de la ciudad, e incluso, de ser necesario, planear un golpe de estado en contra del reino hechicero. Aunque supieran que sería una muerte segura de llegar a intentarlo. También se volvería una masacre, ya que estos dos querían involucrar al resto de países y gremios extranjeros para iniciar la ofensiva. Pero toda esa iniciativa revolucionaria se vino abajo cuando Ainz-sama llegó a visitar al jefe del gremio y expuso sus ideas con respecto al futuro de la ciudad. Ideas que sedujeron a los dos jefes del gremio, iniciando una motivación por parte de ellos de querer colaborar con el reino hechicero. Número 2. Omitido por el anime. Cuando Klim entró en el orfanato para recoger a la princesa Renner. Al notar esa atmósfera de la princesa, rodeada por los niños, Klim pensó que esta escena de la princesa era tan hermosa que era digno de compararla con una santa. Comentario de Anime Sensei: bien dicen que el amor es ciego, sobre todo cuando tienes una psicópata entre tus intereses románticos. Otro detalle es que esos niños serán unos lindos sacrificios para la princesa. Bueno. Número 3. En apariencia, el orfanato fue construido para albergar a todos los niños que perdieron a sus padres por la guerra en contra del reino hechicero. También, para darle trabajo a aquellas madres que habían perdido a sus hijos y sus maridos. Y la razón de que el orfanato fuera de gran tamaño era por consideración de que recibieron a los niños huérfanos, tanto de la capital como de sus alrededores. Por otro lado, el orfanato también era un método alternativo para mantener el orden público de la capital, ya que los niños no se involucrarían en bandas delincuenciales o redes criminales. Número 4. Por si no lo recuerdan, en ese momento, Brain se encuentra trabajando bajo las órdenes de la princesa Renner como su guardaespaldas personal. Y el motivo de que Brain no se encuentre acompañando a la princesa es que estaba buscando a niños con talento para convertirlos en el sucesor del comandante espadachín del reino. Por cierto, la razón de que Renner era muy dependiente económicamente de los demás es que por ser la tercera princesa del reino, no tenía mucho apoyo por parte de los nobles, y solo sería utilizada para un matrimonio político, ya que no había mucha esperanza de que ascendiera al trono.
Por esa razón, Renner tenía que utilizar su astucia e inteligencia para formar relaciones y poder obtener el apoyo económico y militar de los demás. Número 5. Omitido por el anime. Cuando Renner le preguntaba a Evileye acerca de encontrar niños con talento, sobre todo en habilidades mágicas, Evileye contesta que no es fácil distinguir a un genio con la magia a simple vista, ya que el poder mágico era una caracterización más interna que externa. Por ejemplo, Evileye parecería un genio en el reino, en asuntos de la magia, pero ella misma reconoce que era un ser inferior en la magia al gran mago del imperio. Ya saben, aquel viejo que traicionó al emperador para volverse discípulo de Ain Sama. Por cierto, existe una magia de tercer nivel que permite examinar el espíritu del hechizado y determinar cuál es su talento. Pero el problema es que al desarrollar ese talento, si no le encuentras alguna utilidad, se volvería una habilidad inútil. Y si el usuario se dedicara únicamente a desarrollar dicho talento, no encontraría progreso en otras áreas. Número 6. Diferencia entre el anime y la novela. En el anime, se nos menciona que la líder de Evileye tiene el poder de destruir una ciudad. Pero en la novela, se nos menciona que el poder que tiene la líder de Evileye, dentro de su espada demoníaca, es capaz de destruir un país entero. Por cierto, según versiones de Evileye, Lacus siempre se encuentra en una lucha constante, con la espada demoníaca, para suprimir su poder. Número 7. Omitido por el anime. El amor que siente Evileye por Momon es tan grande que la chica estaba dispuesta a viajar al reino hechicero ella sola para reencontrarse con su amado héroe y preguntarle la razón de por qué servía al rey hechicero. Obviamente, cuando sus compañeras escucharon semejante idea, la detuvieron inmediatamente para que Evileye no arriesgara su vida tontamente. En cambio, investigarían la situación del reino hechicero cuando el grupo de aventureras se recupere completamente. Por cierto, durante la guerra entre el imperio y el reino, de las 200.000 personas que pertenecían al reino, murieron 180.000. Y dentro de los que sobrevivieron, muchos soldados quedaron con secuelas psicológicas permanentes y quedaron condenados a no seguir viviendo vidas normales. Algunos de los huérfanos del orfanato tuvieron padres que terminaron de esa manera. Por otro lado, Clint pudo soportar esa gran masacre psicológicamente sin perder la cabeza. Es porque estuvo respaldado y protegido por Gazef y Brain, los dos soldados más fuertes del reino. Número 8. Omitido por el anime. Cuando el príncipe Sanak se encontraba de camino para reencontrarse con su hermana, no dejaba de sentirse atemorizado por dentro, ya que Renner poseía la mayor fuerza militar a su disposición. Me explico, Renner tenía a Klim, un muchacho que recogió de las calles, y que el príncipe Sanak al principio lo veía como una mascota de la princesa. Pero con el paso del tiempo, las habilidades de Klim siguieron aumentando hasta llegar a un punto donde serían contados con los dedos los caballeros que podrían derrotarlo. Por otro lado, Renner también tenía conexiones con el grupo de aventureros Adamantita, conocido como Rosa Azul, que era básicamente como tener un ejército en 5 personas. Y por último, Renner obtuvo el servicio de Brain, un guerrero cuya habilidad se compara con la de Gazef. Además, contando con la inteligencia superior de la princesa. Eran motivos más que suficientes para que Sanak se sintiera preocupado de que su hermana le arrebatara el trono y la quisiera fuera de su vida. Obviamente, toda esta desesperación se debía a la masacre que causó el rey hechicero y el ataque de Jaldabaoth a la capital, provocando una disminución considerable en el poder militar del reino. En pocas palabras, Sanak se sentía desprotegido ante la sola presencia de la princesa Renner, que obtuvo un gran poder militar, sin casi salir del palacio ni tener apoyo político. Número 9. Ante la inseguridad de Sanak de no obtener poder militar que lo respaldara. Secretamente, el príncipe había estado construyendo lazos con aventureros de rango oricalco y mitril. Mientras, también se encontraba preocupado de no saber el paradero de su hermano mayor. Hecho que le daba cierto mal presentimiento, a pesar de haberse convertido en el siguiente sucesor al trono. Por otro lado, el marqués Raven, que se encontraba apoyándolo en la lucha por el poder, lo había abandonado y regresado a sus tierras,
después de la guerra con el reino hechicero, y un cierto sentimiento le decía a Sanak que no volvería a ver al marqués de nuevo. En pocas palabras, el príncipe sentía que algo raro estaba a punto de suceder. En parte por eso, quería buscar los consejos de Renner para aliviar sus malos sentimientos. Por cierto, a pesar de parecer una señal de debilidad por parte de su país, el enviar un regalo al invasor que les quitó sus tierras para volverlas una nación. Definitivamente, Sanak tenía que parecer servil, así significara humillarse, frente al reino hechicero y a los países vecinos. Ya que se desconocía la fuerza militar del reino hechicero, que había generado una gran masacre, y por su parte, Sanak no quería que semejante nación tan peligrosa volteara sus ojos hacia el reino de nuevo. Número 10. Después de la muerte de Gasef Stronov, el rey de Re-Estice se había sumergido en el dolor y la desesperación, cayendo en un estado de angustia mental extrema. Entonces, como los nobles del reino, frustrados y humillados ante la derrota del ejército, necesitaban un chivo expiatorio para calmar sus malos sentimientos y observar al rey en ese estado tan moribundo les daba la satisfacción suficiente para dirigir su odio hacia la familia real. Número 11. Diferencia entre el anime y la novela. En el anime, el soldado le notifica a Sanak que la caravana del reino hechicero estaba a punto de llegar al reino. Pero en la novela, el soldado no solo les notifica sobre la caravana, sino que también les notifica a ambos príncipes que su padre, el rey, quería verlos personalmente en la corte real. En esa reunión, únicamente se discute sobre el trato por parte del reino hacia la delegación del reino hechicero. Número 12. Que la delegación del reino hechicero fuera capaz de manipular el clima. Era un suceso que puso nervioso a más de uno por parte del reino de Re-Estice, ya que no se había escuchado nunca sobre una magia capaz de modificar los fenómenos naturales. Entonces, para confirmar que esto se trataba de magia, le habían preguntado al meteorólogo del reino, que tenía una precisión de más del 90% acerca de este suceso. El meteorólogo, completamente sorprendido, había confirmado que esto no era natural. Por cierto, el marqués Raven es un hombre con bastante conocimiento en la magia, ya que poseía un objeto llamado el manuscrito del tigre. En ese manuscrito, el marqués Raven había reunido y compilado información sobre diversos tipos y formas de ítems mágicos, también sobre los tipos de monstruos y sus poderes, y también sobre varios hechizos entre otros. El príncipe Sanak, que era el aliado del marqués Raven, era el único que podía acceder a esta información. Pero una vez que el marqués se había retirado de la capital, también se había llevado consigo dichos conocimientos. Conocimientos que necesitaba Sanak con desesperación. Número 13. La razón de que no hubiera tránsito cuando se acercaba la caravana del reino hechicero. Es debido a que el reino de Re-Estice había ejercido presión para cerrar el camino vehicular por el día. Incluso, habían cerrado las puertas de las murallas para únicamente abrirlas cuando se acercara la caravana del reino hechicero y de esa manera también asegurarse que tuvieran las calles libres para pasar. Número 14. Cuando Sanak observó a Albedo, se cautivó por su belleza. Tanto que el joven príncipe se había arrodillado ante Albedo. En ese momento, aunque fuera humillante para Sanak, se había dado cuenta al instante que el reino hechicero era una fuerza superior. Por otro lado, al príncipe Sanak le pareció extraño que la líder emisaria solo se llamara Albedo, ya que en el reino y el imperio, los plebeyos tenían 2 nombres, los nobles tenían 3, y las personas con títulos poseían 4 nombres. En el caso de la familia real, tenían 5 nombres. Por eso a Sanak le pareció extraño que una persona importante solo tuviera un solo nombre. En pocas palabras, Sanak no sabía cómo referirse a Albedo. Número 15. Antes de hablar sobre Philip, hablemos sobre el sistema de herencia entre los nobles. Básicamente, como muchos conocen, una casa noble está compuesta principalmente por el jefe de la casa y su heredero, que generalmente resultaba ser su primer hijo. Aquel hijo siempre recibía la educación y la formación adecuada para poder administrar su futuro territorio. El resto de hijos del jefe de la casa solo eran utilizados como sustitutos
en el caso de que el heredero no pudiera hacerse cargo de la casa familiar. Pero el problema es que los segundos hijos y menos los terceros no recibían una educación adecuada para ponerse a cargo de la casa familiar. Excepto cuando la casa noble era una casa acaudalada o con bastante prestigio. Ese tipo de hogares sí poseen el poder económico para darle educación a todos sus hijos legítimos, debido a que sus posesiones y conexiones eran más grandes. Bueno, regresando al tema, para las casas nobles pobres, sus segundos y peor sus terceros hijos resultan ser personas incompetentes. Este es el caso de Philip, que era el tercer hijo de un noble pobre y que se volvió heredero de su casa, cuando sus hermanos murieron, el primero, dentro de la guerra en contra del reino hechicero, y el segundo, por una enfermedad. Esta es la misma situación que viven en ese momento varios hijos de repuesto de otras casas nobles. Ya que durante la guerra, Ainz había masacrado a muchos jefes de hogar y sus herederos. Entonces, esta es la razón de por qué Philip actúa estúpidamente, volviéndose un noble incompetente, debido a que su familia pobre no invirtió en su educación. También volviéndose un noble arrogante, pretencioso y con una gran ambición, al haber obtenido el puesto de su hermano. Número 16. Cuando Philip observó a Albedo bajar por las escaleras, inmediatamente quedó hechizado por su belleza, pero sus pensamientos eran bastante indecorosos, ya que comparaba a Albedo con una prostituta o una plebeya, diciendo palabras como: «Esa señorita es más bella que la mejor prostituta que tuve en mis brazos». Entonces, cuando Philip comenzó a acercarse hacia Albedo, dentro de su mente, comenzaba a fantasear de que cuando él se volviera rico con sus ideas, su estatus social aumentaría. Por lo tanto, eso le permitiría acostarse tanto con Albedo o la princesa Renner. En ese momento, con su cara llena de éxtasis, el pequeño amigo de Philip, que se encontraba en medio de sus piernas, se comenzaría a calentar. Mientras, excitado y emocionado, se dirigía a presentarse ante Albedo. Por cierto, cuando Philip se presentó ante Albedo, el chico se volvió el centro de atención en la fiesta. Número 17. El padre de Philip era un noble patético. Normalmente, para que un noble presente a su heredero, el jefe de la casa tenía que acompañar a su sucesor. En este caso, el padre de Philip tenía que acompañar a su hijo para presentarlo a su propia facción y su líder, quien era el conde. Pero por miedo e inseguridad a cometer un error, el padre de Philip no asistió a la fiesta. Comportamiento que irritaba a Philip, ya que en el fondo de su ser, el chico despreciaba a su padre por mostrar una actitud tan débil y sumisa ante la sociedad. Y esta era una de las razones para que un Philip hambriento de reconocimiento invitara a Albedo a una fiesta en su territorio. Por otro lado, el padre de Philip tuvo que matarse trabajando para conseguir una invitación a la fiesta real, ya que era una fiesta bastante exclusiva. Número 18. Para los que no lo entendieron, Philip en su soberbia tenía los pantalones para decir que utilizaría al reino hechicero, traicionando al reino de Reesticé, para así mejorar su estatus social y condiciones de vida. En pocas palabras, Philip veía al rey hechicero y su nación como simples peones en su tablero que podía utilizar para su beneficio personal. Pensamientos que eran realmente fantasiosos. Incluso, el padre de Philip, al que el chico tanto despreciaba, le aconsejaba que no se enfocara tanto en sus fantasías, sino en la realidad. Aparte de que el chico no mostró agradecimientos al conde, que era el líder de su facción, generando una completa descortesía frente al resto de nobles. Obviamente, este detalle no se lo contó a su padre, ya que lo reprendería si se enterara. Número 19. El padre de Philip, a pesar de su actitud débil y sumisa, dependiente del duque líder de su facción, también era un hombre cauteloso, con experiencia en los asuntos políticos del reino. Entonces, cuando Philip le mencionó a su padre sobre esta supuesta señora tan generosa que aportaba su apoyo sin obtener nada a cambio, el padre de Philip inmediatamente comenzó a sospechar y tener un mal presentimiento sobre las acciones de su hijo. Pero ya no se podía echar para atrás, ya que su hijo los había comprometido públicamente con los emisarios del reino hechicero. Por lo tanto, como por tratar de aconsejar a su hijo,
el padre de Philippe intentaba que su hijo se alejara de esta señora y mejor pidiera la ayuda del conde líder de su facción. Por su parte, Philippe, en su arrogancia y odio hacia su padre, desestimó su idea, porque no querían que le quitaran el crédito sobre el inicio de las relaciones con el reino hechicero. Este era el sentimiento que tenía en el fondo de su corazón. Sentimientos de odio por su familia, arrogancia por su nuevo estatus, y soberbia por la suerte y la fortuna que había tenido. Sentimientos que desencadenarían en la destrucción de todo un país. Número 20. La razón del disgusto de Philippe en la fiesta era por principios básicos de la sociedad de la nobleza, donde los invitados tenían que saludarlo el primero, en vez de ir directamente con Ilma, ya que ese gesto le quitaba el protagonismo a Philippe de haber sido el primer noble en iniciar conversaciones con el reino hechicero. En realidad, según la novela, no es que Philippe pasara desapercibido, sino que primero los invitados saludaban a Ilma, y luego saludaban al anfitrión que era Philippe, pero los invitados lo hacían de mala gana. Entonces, por esa razón Philippe se sentía irritado en su propia fiesta. Por cierto, los invitados elegidos a la fiesta eran personas que estaban en las mismas condiciones que Philippe. Hijos ascendidos a herederos, tras la guerra con el reino hechicero, y Philippe logró contactar con ellos, gracias a la información de Ilma. Por otro lado, Philippe trataba interiormente a sus invitados como idiotas sin cerebro o los despreciaba por no hablar primero con él, ya que Philippe creía que sería la persona que fundaría una facción y obtendría gran poder en el futuro del reino. Número 21. La razón de que Ilma se viera tan delgada, curiosidad que no pasó desapercibida por Philippe. Entonces, Philippe le pregunta a Ilma de por qué se ve tan delgada, y Ilma le contesta de que era porque no podía consumir alimentos sólidos y apenas podía consumir alimentos líquidos. Aunque Ilma no profundizó en detalles en su explicación. Para nosotros, los conocedores de la novela, sabemos que Ilma quedó traumatizada por haber experimentado el proceso de sometimiento del reino hechicero. En consecuencia, Ilma no podía ingerir alimentos, porque absolutamente casi todo lo vomitaba, y esa es la razón de por qué se ve tan delgada. Número 22. Cuando Ilma hablaba acerca de un coto de caza, se refería a que en esa fiesta habían sido invitados nobles patéticos llenos de ambición que creían que podrían obtener grandes beneficios con el reino hechicero. Personas que Ilma denominaba como peces pequeños. Pero al final, solo eran nobles, que serían utilizados por el reino hechicero para generar el caos en el reino de Reesticé y de esa manera permitir que el reino hechicero intervenga en el país. Por cierto, omitido por el anime, Ilma siempre repetía en el fondo de su corazón lo inútil e incompetente que era Philippe, ya que el chico no poseía ni la etiqueta ni los conocimientos políticos de un noble, sin mencionar que su actitud era demasiado irritante. Pero Ilma tenía que soportarlo, ya que era una herramienta del reino hechicero. Número 23. Cuando Philippe mencionó acerca de proponerle matrimonio a Albedo, Ilma no solo se quedó impresionada, sino aterrorizada con la estupidez del chico. A pesar de que el reino hechicero sea en ese momento un país pequeño, la posición de Albedo seguía siendo como la de un primer ministro extranjero. Entonces, era impensable para un noble de clase baja siquiera pensar en un matrimonio político con alguien de la clase de Albedo. Semejante sugerencia era demasiado aterradora para Ilma, ya que podría ser castigada de nuevo si Albedo hubiera escuchado esa propuesta. Y para colmo de males, Philippe se burlaba del reino hechicero por ser una nación bastante pequeña. Prácticamente, casi le da un infarto a Ilma por estar al lado de este idiota inconsciente. Y la razón de estas palabras de Philippe es porque el chico creía que realmente tenía el respaldo del reino hechicero para atraer a las personas. Hecho que generó más desesperación a Ilma debido a sus traumas. Por último, para no seguir escuchando las estupideces de Philippe, Ilma se dirigió con Albedo. Y Ilma se guardó los comentarios de Philippe con Albedo por miedo a desbordar su ira con ella. De todas formas, Philippe ya estaba sentenciado por haber tocado a Albedo de manera lujuriosa. En pocas palabras, el final del chico no sería agradable cuando ya dejara de ser una marioneta útil para el reino hechicero. Número 24.
omitido por el anime. Al igual que Ilma, el resto de los jefes, que pertenecían a la organización de los 8 dedos, se encontraban en estado deplorable. Todos sin excepción, físicamente tenían el mismo aspecto de Ilma, de demacrados y flacos, debido a los traumas psicológicos que recibieron cuando fueron dominados. Por otro lado, en esa habitación donde entró Albedo, se encontraban 6 de los 8 jefes, que pertenecían a la banda criminal. Recordemos que anteriormente, los jefes de los 8 dedos se reunían y se enfrentaban, únicamente por las ganancias. Pero esas políticas cambiaron, cuando el reino hechicero los había dominado, aparte, que también se habían enterado sobre la relación de Haldabaoth con el reino hechicero. En pocas palabras, los jefes de los 8 dedos ya no tenían escapatoria, y tendrían que trabajar como esclavos, hasta que el reino hechicero dominara el reino de Re-Estisé y supuestamente después de eso, los liberaran. Por cierto, como había 2 sillas vacías, dentro de la organización de los 8 dedos, los jefes todavía sobrevivientes tenían la tarea de elegir sus reemplazos. Para una vez elegidos, estos nuevos miembros pudieran recibir su bautizo demoníaco. Como bien lo sabrán, bautizo que destrozaba la voluntad y borraba cualquier tipo de resistencia. Y un hecho curioso es que estos despiadados jefes de los 8 dedos no habían elegido reemplazos, porque no querían que otros experimentaran lo mismo que ellos habían sufrido. Imaginen el trauma tan grande para evangelizar a estos sujetos. Por último, Albedo les había encargado a los 8 dedos que investigaran sobre el artículo mágico que había sido capaz de controlar la mente de Saltear. Número 25. Omitido por el anime. Albedo había tenido 4 objetivos al viajar a la capital real. El primero, el transporte de recursos. El segundo, era causar un motivo de guerra entre el reino hechicero y el reino de Re-Estisé. El tercero, era para sentar las bases de sus objetivos personales. Y el cuarto, era para negociar con la princesa Renner. Por cierto, Albedo, al observar la expresión de Renner, pensó que la princesa era un ser que parecía humana, pero con un espíritu heteromorfo. Ya que la princesa había traicionado a su nación, a su familia y a su gente, sin ninguna pizca de arrepentimiento, mientras trabajaba en silencio para cumplir sus propios objetivos. Por otro lado, si el deseo de Renner se cumplía y lograba abrir la caja, su posición en el reino hechicero sería equivalente al de un guardián.